a otro encuentro del seminario El Derecho Internacional Privado Argentino a 5 años de vigencia del Código Civil y Comercial, esta vez para compartir la conferencia de cierre. Este seminario que nació de la idea de un trabajo colaborativo de 2 centros de investigaciones, el Instituto Ambrosio Gioja, de la Universidad de Buenos Aires, y el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET, justamente con el objetivo de fomentar actividades de divulgación científica en el área del derecho y realizar un pequeño aporte en este año tan particular, aprovechando las ventajas que nos ha facilitado la tecnología para poder reunirnos cada uno de estos viernes. Uno de los objetivos de este encuentro fue crear espacios de pensamiento crítico y el debate sobre principales temas de actualidad del derecho internacional privado argentino, que por supuesto no buscaban ser agotados, sino que por el contrario la idea es que sigamos debatiéndolos a futuro, y es por eso que creemos y queremos que este seminario sea el puntapié inicial de un trabajo colaborativo entre ambos centros y que podamos reunirnos nuevamente en futuras actividades. Aprovechamos también en esta pequeña oportunidad para adelantarles que fruto de esta actividad y en función del interés de los asistentes, pensamos en la realización de una obra colectiva bajo la edición y referato de ambos centros de investigaciones, donde se compilen las valiosas exposiciones que realizaron cada uno de los expertos panelistas, a quienes les agradecemos profundamente su participación y esperamos que en el 2021 podamos compartir con ustedes su publicación. Antes de pasar a la conferencia de cierre, Leandro les compartirá algunas pautas formales. Buenas tardes a todos y a todas. Simplemente recordarles, como siempre, que para acreditar la asistencia deberán completar el formulario, cuyo link se está enviando por el chat. Dejaremos el debate para el final de la exposición. Cualquier pregunta o pedido de la palabra pueden enviarla por chat a cualquiera de los coordinadores. En cuanto al certificado, quienes estén en las condiciones de obtener el certificado de asistencia, en el transcurso de las próximas semanas recibirán un mail con las indicaciones para poder solicitarlo. Recuerden que, cumpliendo con la condición de regularidad, además pueden obtener el certificado de aprobación con el envío de una monografía o trabajo de investigación sobre alguno de los temas tratados por los expositores. Dentro de la temática se podrá abordar con libertad el aspecto que resulte de mayor interés para el autor o para la autora. En este sentido, les recuerdo que la fecha de entrega está pautada para el 28 de febrero a la casilla del seminario, respetando las normas de edición que oportunamente fueron enviadas. Sin más, los dejo ahora que continuemos con el seminario. Muchas gracias, Leandro. Y ahora sí vamos a darle la palabra al doctor Goyiano. Previamente vamos a hacer una breve presentación de su extenso currículum y agradecerle por anticipado por esta conferencia de cierre que nos va a brindar sobre cuestiones actuales del derecho internacional, del derecho constitucional y del derecho internacional privado. El profesor Goyiano, como ustedes saben, además de ministro y presidente de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 1991 hasta el año 2005, tuvo una extensa carrera judicial, fue subsecretario y secretario letrado de la Corte, fue juez nacional de primera instancia en lo comercial y juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial en la Sala E, fue profesor titular de Derecho Internacional Privado en las más prestigiosas universidades del país, dictó cursos en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, representó a nuestro país en numerosas conferencias diplomáticas y en organismos internacionales, integró tribunales arbitrales internacionales, es autor de tratados, manuales, libros en general y artículos en revistas jurídicas, todos ellos sobre temas afines al derecho internacional. El doctor Goyiano es un referente de la enseñanza del derecho internacional privado en general y en particular en la Universidad de Buenos Aires, principalmente por la originalidad de sus ideas, su continuidad a cargo de una de las cátedras por varias décadas y por último, por la formación de discípulos que han alcanzado los máximos cargos académicos. Sin más, le damos la palabra al doctor Antonio Goyiano. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer particularmente a ambos institutos, el de Córdoba, que siempre ha sido muy próximo a mí, con el cual me siento espiritualmente consustanciado. Y no menos agradecido estoy al Instituto
Gioja y su larga y prestigiosa trayectoria. Presentaré seguidamente 5 cuestiones disputadas, o a mí me parece que podrían también traducirse como ejercicios de pensamiento crítico, siguiendo las palabras que me han precedido. De modo que voy a enunciar cuáles son los puntos que trataré y después haré una presentación de los asuntos lo más breve posible para aprovechar las posibilidades que tenemos de un intercambio de ideas. El primer punto que considero es el domicilio del niño, en relación entre las convenciones sobre los derechos del niño y las convenciones de restitución. Este trabajo ha sido publicado por mí en la ley del 29 de agosto del año 16. Yo no tengo la referencia del tomo y la página en este momento. El segundo tema se refiere a los estados extranjeros y la jurisdicción originaria de la Corte Suprema. Sobre esto también me remito al texto mismo de la sentencia del 9 de noviembre del año 2000. El tercer punto versará sobre la deuda externa y acreedores privilegiados. Sobre este tema se ha publicado un artículo en El Derecho el 24 de noviembre de este año. Además, trataré muy brevemente de la internacionalidad del contrato y el arbitraje. Se podría ver para esto un artículo que publiqué en El Derecho el 21 del 8 del año 18. Finalmente, quisiera hacer un replanteo que es llamado hacia una nueva renovación de la parte general del derecho internacional privado. Comenzaré pues por el tema del domicilio del niño. He visto que en el artículo 16 de la Convención del Niño se habla del domicilio del niño. Pese a que yo he buscado con todo interés y con todo afán alguna doctrina y alguna jurisprudencia sobre este artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, no he podido encontrar nada relevante. De manera que me confío a la investigación siempre esmerada de la doctora Scotti, que seguramente encontrará algún elemento que podrá servir para la consideración de este tema. Yo lo veo de esta forma. El artículo 16 se refiere al domicilio y surgen aquí, al menos, para mi modo de ver, 2 interpretaciones. Una de ellas es considerar al domicilio por remisión al derecho interno de los distintos países. Por lo tanto, sería el concepto de domicilio de reenvío al derecho civil del país en el cual se encuentra el niño. Pero hay una segunda posibilidad, me parece a mí, y la posibilidad es encontrar un concepto autárquico, autónomo de domicilio para considerar al niño domiciliado en ese lugar si se dan una serie de condiciones, de características y de circunstancias que yo juzgo bien excepcionales
no es este un artículo para aplicar de modo extensivo o ligeramente. De manera que se requiere una madurez suficiente que naturalmente puede considerar y debe considerar además el juez, y debe existir un arraigo de cierta importancia. No puedo entrar en la precisión de los asuntos, pero he conocido un caso en donde el niño que había sido trasladado ilícitamente, según la Convención de Restitución de La Haya, bueno, no solo tuvo arraigo en el país en donde se encontraba, sino que también allí cursó estudios, trabajos, conexiones con personalidades interesantes de la docencia, aún a la muy corta edad de 16, 15 años. Pero hay un punto fundamental que quisiera destacar, y es que el niño, en ese domicilio, inició una acción de reclamación de filiación a un domiciliado también en el mismo lugar. Como se ve, esta u otras circunstancias pueden ser relevantes a los fines de caracterizar el domicilio del niño de modo autónomo respecto a los derechos nacionales involucrados en el caso, tratándose de un caso de traslado, aún en un caso de traslado ilícito o de retención ilícita. Me imagino que tendré tiempo para hacer alguna referencia a este punto en el debate que se va a abrir, porque estoy seguro de que hay personas aquí con grandes quilates para poner a prueba esta tesis que estoy planteando de modo sucinto y breve. El segundo problema que planteo es la jurisdicción originaria de la Corte en casos en los que el Estado extranjero, un Estado extranjero, es parte. En una sentencia que la Corte Suprema dictó en un asunto llamado Vicente López, Municipalidad, contra la República Federal de Nigeria, el 9 de noviembre del 2000, consideré que si un embajador está aforado, tanto más debe considerarse también aforado a los efectos de la jurisdicción originaria el Estado extranjero al que este embajador representa. Además, si se estudiara atentamente los precedentes que están invocados en esta sentencia, particularmente precedentes que me inclino a pensar que dan la posibilidad de hacer una interpretación sistemática, aunque no extensiva, de la jurisdicción originaria, me parece que es ineludible, a mi modo de ver, que el Estado extranjero tiene fundamento suficiente y autónomo para gozar de esta jurisdicción originaria, si también, o con menor razón, quizá, puede gozarla un embajador o un representante del mismo Estado. Esta cuestión es controvertida porque la Corte suele ser más celosa de su incompetencia que de su competencia. En mi voto me explayé sobre este asunto y, bueno, he tenido
la posibilidad de conversar en el acuerdo sobre la cuestión y se presentaron dos líneas de pensamiento interesantes. Una que se atiene al criterio más tradicional de la Corte, según el cual no se puede hacer ninguna interpretación extensiva de la jurisdicción originaria del tribunal. Y otra es la que suscribimos con el doctor Fait y el doctor Vázquez. En esta no hemos intentado de ningún modo hacer una interpretación extensiva o analógica o libre de la jurisdicción originaria, sino que nos ha parecido, por los fundamentos que se dan extensamente en esta sentencia, nos ha parecido que si a un embajador se lo considera aforado, es ineludible considerar que el Estado extranjero al cual este embajador representa también debe ser considerado aforado. Y todos los fundamentos que se dan en doctrina y en jurisprudencia para justificar la jurisdicción originaria de la Corte se encuentran ampliamente fundados, ampliamente presentes en la solución que incluye al Estado extranjero en el derecho de gozar de esta jurisdicción originaria de la Corte. El tercer punto que quiero tocar, y espero que en los dos anteriores se haya visto con cierta claridad cuál es mi pensamiento sobre el asunto y cuál es el interés mío de plantearlo a la consideración de ustedes. La tercera cuestión se relaciona con la deuda externa y los acreedores privilegiados. Este asunto fue tratado en este artículo del Derecho del 24 de noviembre de este año. Pienso que aun cuando no exista un derecho concursal para los estados, es posible contractualmente, en virtud de la autonomía de las partes en sus sentidos más amplios, establecer con la conformidad de todos, naturalmente, un orden de prelación. Por ejemplo, me permito sugerir que puede haber un primer rango de acreedores de menor cuantía, que habría que determinar, de menor cuantía, que son pequeños ahorristas, pequeños prestamistas de los estados, y que el Estado se obliga frente a ellos a no disminuir o afectar de ningún modo su crédito. Puede ser que esta parte del préstamo sea una parte mínima, pero lo que interesa es que este acreedor inversionista de esta forma, es decir, yo lo consideraría lo que en el derecho inglés llaman un consumidor de crédito, podría tener este privilegio en el cobro de la deuda. Otro caso, me parece también importante, es el que presta con la intención de vincular su préstamo a una obra de desarrollo y de infraestructura del país que recibe el préstamo. Además, podría distinguirse también el conjunto de acreedores o el acreedor que ha prestado con intenciones de auxilio a las situaciones de dificultades sanitarias y económicas actuales. Me parece que allí también es posible establecer un cierto orden de prelación.
Finalmente, creo que están los acreedores, que yo llamaría grandes acreedores, bancos internacionales, institutos financieros internacionales, que hacen de la deuda y del préstamo un negocio financiero puro, que generalmente recurren a lo que se llaman los credit default swaps o contratos de reaseguro para ellos que toman en distintos bancos del mundo. De modo que me parece que este orden de prelación, que podría asimilarse a un orden de prelación concursal, puede ser respetado igualmente si se hace de modo contractual y de modo general, es decir, con la conformidad de todos los intervinientes. Además, como punto cuarto, planteo la cuestión también discutible, me parece, o que sería naturalmente objeto de pensamiento crítico, sobre la internacionalidad del contrato y el arbitraje. ¿Qué es lo que se ha querido en la ley de arbitraje comercial internacional? No quisiera distraerlos con la cita de los artículos, pero indudablemente verán que en un artículo final de esta ley se hace remisión al 2605, me parece, del Código Civil y Comercial, que exige una internacionalidad objetiva del contrato. Y solo en caso de esta internacionalidad objetiva sería posible establecer una jurisdicción arbitral internacional. Personalmente me parece que se debe revisar este asunto. Yo personalmente siempre he estado a favor del requerimiento de la internacionalidad objetiva del contrato. Pero me replanteo el asunto en el sentido de saber si en un contrato en el cual hay una cláusula arbitral con sede del arbitraje en el extranjero, ya no estamos en presencia de un contrato internacional. Me inclino a pensar que si el asunto se llevara a arbitraje en una sede en el extranjero, el tribunal competente en virtud del acuerdo de las partes no consideraría si hubo o no internacionalidad objetiva del contrato. Y me parece que, diría con cierta seguridad, que el tribunal dictaría el laudo. Ahora bien, si ese laudo no es susceptible de grave tacha, por ejemplo, por orden público o por razones de gran importancia, no estoy muy seguro, no creo que solamente por haberse insertado la cláusula en un contrato internacional que no tenía otro contacto con el exterior más que la cláusula atributiva de jurisdicción arbitral, no me parece que esa sentencia dictada por un tribunal arbitral en sede extranjera pueda ser desconocido en la República. Pero como comprenderán, este es un punto de gran discusión también y que conozco bien a las personas que no están de acuerdo con este asunto y bien, me parece que me someto a un análisis o a un examen de estas personas en cualquier momento y ahora también. Además, finalmente, como punto quinto, quisiera plantear una cuestión relativa hacia una probable o necesaria, quizá, renovación
de la parte general del derecho internacional privado. Ya hemos pasado muchas etapas de renovación, pero todavía nos queda por ver. Me parece que hay asuntos que requieren una reconsideración estructural y con pensamiento crítico de la parte general. Sobre todo de la parte general relativa a la norma más general del derecho internacional privado, que es la norma de conflicto. Todas esas cuestiones de gran fineza, de gran profundidad jurídica de pensamiento relativa a las calificaciones, por ejemplo, y a otras cuestiones sobre reenvío y sobre... Veo que en las presentes circunstancias nos encontramos con una pérdida temática de todas esas cuestiones. Lo digo esto con cierto temor, porque es muy probable que alguno de ustedes me llame al orden y me diga que esto es un exceso. Pero estoy dispuesto a recibir todo tipo de retos en este asunto y me parece que todas esas cuestiones de la parte general relativa a la norma de conflicto deben ser revisadas. Hoy en día, y esto no es nada nuevo para ustedes, se halla en tela de juicio la cuestión del reconocimiento de las situaciones jurídicas constituidas en el extranjero. No puedo, por supuesto, ahora entrar aquí en toda esta teoría. Por supuesto, es muy ampliamente estudiada por la doctrina internacional. Pero, en contra de mi propia posición, quiero decir que un amigo mío, Angelo Dadí, que es ahora profesor en la Sapienza en Roma, ha dictado un curso en La Haya, un curso enorme en cuanto a su riqueza conceptual y a su extensión. Un curso exclusivamente sobre el reenvío. Eso, digamos así, desmentiría la posición que estoy asumiendo en este momento. Pero me parece que si estudiáramos detenidamente ese curso sobre el reenvío, veríamos que ahí mismo se amplía la cuestión más allá de lo que nosotros veníamos considerando en la interpretación y funcionamiento de la norma de conflicto. Pienso que debería encontrarse un foro, un ámbito de discusión y de armonización para revisar la parte general del derecho internacional privado. Tal vez estas observaciones sean un poco crepusculares, pero me parece que podríamos también considerarlas como unas cuestiones necesarias para un mundo en el que las cosas están cambiando muy aceleradamente, el orden público casi está fuera de consideraciones prácticas efectivas en la jurisprudencia, salvo en algún caso en donde el orden público ha sido politizado totalmente, como en el caso Claren, que ha sido dictado por la Corte, en donde se ha rechazado una sentencia dictada en el extranjero por contradicción con nuestro orden público económico, creo yo, aunque con consideraciones jurídicamente equivocadas y políticamente disvaliosas, me parece. ¿Por qué jurídicamente equivocadas? Porque esta sentencia ha dicho que el acreedor que traía su sentencia a ejecución en la Argentina había violado en fraude las disposiciones de la ley de un canje. Y eso es un palmario error, porque indudablemente se sabe
que los canjes no han sido coactivos, han sido siempre facultativos. Y el acreedor ha tenido la posibilidad de quedar como holdout fuera del canje, de litigar en el exterior y traer la sentencia a reconocimiento en la Argentina. Por lo tanto, ese argumento me parece que es insuficiente para desestimar esta sentencia extranjera, bien digo. Como se advierte, yo he planteado algunas cuestiones que son puntuales y una última que tiene una naturaleza general. Bueno, la planteo porque me parece que veo el movimiento que hay en el mundo con relación a esta revisión importante de la parte general. Me permitiría simplemente, como una cita de referencia, la remisión a un curso general del profesor Lequet en París, que ha sido dictado este curso general muy amplio en la Academia de La Haya, y que suscita, me parece a mí, en la misma dirección, una necesidad de replanteo de la parte general o la parte más conceptual y clásica del derecho internacional privado. ¿Cómo he sido yo un introductor del pluralismo metodológico en la Argentina, sin ser original, porque en mi trabajo, que fue el nuevo panorama de derecho internacional privado, se cita muy bien los cursos de Batifol y los cursos de Lossuar. Y algunos han considerado que yo he tomado estas ideas de algunos autores españoles, pero no es así. Los autores españoles creo que las han recibido también de la doctrina francesa, de donde yo mismo la he tomado y que yo mismo he citado, ¿no? Son estos dos grandes maestros, sobre todo Batifol y también, digamos así, Lossuar. Pienso que tengo más tiempo para hablar, pero estoy seguro de que estos minutos que sobran serían muy bien aprovechados por las intervenciones de todos los presentes que tienen una jerarquía académica muy especial para tomar la palabra esta tarde. Yo quisiera agradecer nuevamente esta invitación. He tratado de brindar material para el pensamiento crítico, como se ha expuesto en la introducción de esta tarde, y quisiera ahora quedar sujeto a un interrogatorio o a una prueba confesional, digamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Boyano, por la magnífica conferencia que acaba de impartirnos, que nos ha invitado a reflexionar profundamente sobre aspectos del derecho internacional privado. Desde la organización del seminario estamos muy agradecidos por su gentil participación y por permitirnos aprender del maestro de maestros. Así que no quisiera demorar un minuto más el inicio del debate, que estoy segura que va a ser muy fructífero y enriquecedor. Por lo tanto, Lucía y Mariana quedan a cargo de la conducción. Bien, muchas gracias, Candela, y desde luego muchas gracias a la disertación del doctor Boyano, que hemos tenido el placer de poder presenciar en este contexto, aunque sea a distancia, pero más cerca que nunca. Damos comienzo entonces al espacio para las inquietudes y aportes de los asistentes, y le damos la palabra a la doctora María Susana Jurieta.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, doctor Goyano, por su excelente exposición y sobre todo por la mirada desde la cual plantea la exposición. Pudiendo tratar muchos temas, siempre escoge algún tema que resulta provocador para el pensamiento de los demás, para las intervenciones de los demás y para volver, no quiero decir descolocar nuestra estructura mental, pero bueno, es una invitación a volver a reflexionar y a volver a plantearnos estos temas. Así que expreso, como siempre me pasa en sus exposiciones, que las conozco mucho. No conozco los contenidos, pero sí he escuchado a lo largo de mi vida muchísimas de sus conferencias. Expreso siempre sorpresa y admiración, porque siempre me va a sorprender en algún punto que yo no había pensado de ninguna manera ese enfoque. No voy a hacer referencia tal vez al primer tema, que puede ser el que usted esperaba, pero no lo voy a discutir aquí, el tema del domicilio del niño. Estoy segura que usted esperaba eso, pero no. Yo voy a tratar un aspecto sobre el replanteo. ¡Qué defraudación! Es un fraude a la ley. Pero no, porque la verdad es que me parece algo de más de detalle y yo creo que algo más importante, por supuesto, los planteos de tipo constitucional sobre su segundo tema o sobre el tema, el planteo, el de la deuda pública. Yo creo que en esos temas no estoy capacitada para poder confrontar ideas con usted. Así que voy a referirme al último punto. No sé si estoy más capacitada que los anteriores puntos, pero por lo menos me parece que sí hay un esfuerzo, y hace muchos años que hago un esfuerzo por adaptar mi pensamiento a todas las corrientes que se van abriendo, a partir de todo ese mundo del pluralismo metodológico que yo descubrí en sus obras antes de descubrirlo en los autores franceses que leí después de haber leído sus obras. Así que la verdad yo pienso que en las disposiciones generales del Código Civil y Comercial de la Nación hay un esfuerzo por hacer más asequible esta disciplina a los jueces. Es decir, la Comisión de Reformas nos pidió especialmente que procuráramos simplificar los razonamientos que tenían que hacer los jueces, pero nosotros nos vimos en la necesidad de adecuar lo que había en el Código de Vélez, que por supuesto se refería solamente al método conflictual, poder compatibilizarlo con las modernas tendencias y con derechos que tenemos vigentes, como son las convenciones de la CIDIP y la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, que es derecho vigente para nosotros. Pero fundamentalmente me parece que allí siempre desde la idea de no hacer algo exhaustivo, sino ampliar el razonamiento de los jueces y de los abogados que tienen que resolver casos de derecho internacional privado, a un mundo que necesita una mayor flexibilidad en los razonamientos, interpretaciones que sean sistemáticas en cuanto a los problemas de la parte general y de la parte especial, poder unir esas cuestiones e interpretar las normas de derecho internacional privado según las finalidades de los sectores, las finalidades del derecho internacional privado, que es algo que los que no son especialistas del derecho internacional privado no están acostumbrados a plantearse las finalidades de las normas y a dónde apuntan. Entonces me parece que se ha elegido la regulación mínima
porque hay problemas que no están planteados y que podrían haberse enfocados. Hay una norma sobre armonización, me parece que hay una norma necesaria sobre la cláusula de excepción, porque eso que puede haber sorprendido a quienes solo se manejaban con el derecho internacional privado nacional, sin embargo, es algo ampliamente conocido en otros sistemas de derecho internacional privado comparado. Entonces, a mí me parece que el tema de la cláusula de excepción ha sido incorporar una cierta flexibilidad en el pensamiento que es importante. Lo mismo, hacer aparecer el tema de las normas internacionalmente imperativas o normas de policía, que me parece que eso no estaba absolutamente en el pensamiento de los jueces. A mí, yo recuerdo casos en que he tenido que resolver cuando era juez en la Cámara Civil y Comercial Federal, y tratar de hablar de la imperatividad de esas normas, pero sin mencionar el lenguaje técnico del derecho internacional privado, porque como es un tribunal colegiado, yo sabía que con solo mencionar normas de policía o normas internacionalmente imperativas iba a quedar en disidencia. Entonces, si quería que se hubiera una solución justa y que pudiera haber una sentencia, entonces tenía que soslayar una precisión terminológica porque nadie manejaba ese lenguaje. Entonces, a mí me parece que hay aspectos en esa parte general que yo considero que son mínimos, porque no hemos regulado cuestión previa, no hemos regulado calificaciones, no hemos regulado incluso aspectos que manejamos de corriente, como son el orden público en múltiples funciones. No solamente en el 2600, que está solamente en el tema de frente a un derecho extranjero designado por la norma de conflicto. A mí me parece que el orden público internacional aparece en las disposiciones de todo este título de derecho internacional privado en muchas otras funciones. Y en cuanto a la doctrina de la Corte, tal vez uno puede encontrar, como siempre, fallos para criticar, pero también podemos encontrar fallos que son un poco más antiguos, del año 1998, por ejemplo, el caso Río Par contra Transportes Fluviales Argen-Río, que me parece que es un avance sobre el orden público de procedimiento que se exige para dar eficacia a una resolución extranjera, que es un aporte sumamente valioso. Entonces, sin perjuicio que tal vez el derecho internacional privado tenga que avanzar a pasos. Es decir, tal vez esto sería un primer paso para llegar a tomar conciencia de ciertas herramientas de flexibilidad hasta que las podamos manejar. Y bueno, tal vez en el futuro haya que hacer otro paso donde estas herramientas puedan desaparecer, porque ya las manejamos tanto que ya sería una repetición incluirlas en algo codificado. A mí me parece que institutos tan discutibles en el derecho comparado como el reenvío, me parece que pueden cumplir una función de coordinación de sistemas, que es el concepto que toma Yves Lequet y que encierra Yves Lequet, pero excluyéndolo cuando la función de la norma de conflicto es otra, es artesanal, es, por ejemplo, una norma materialmente orientada, es decir, Yves Lequet siempre razona como un principio general con las excepciones, pero siempre partiendo de esa función de coordinación de ordenamientos jurídicos. Bueno, con esto voy a finalizar mi intervención, decirle que está muy bien que lo volvamos a pensar, pero que nos tenemos que ubicar en que un poco la tarea encomendada fue hacer estas herramientas que son de coordinación de sistemas y son de flexibilización del razonamiento, hacerlas más próximas sobre todo a los jueces. Y tal vez en un momento futuro podamos suprimirlas porque ya todos manejamos tan bien estos razonamientos que no los necesitemos que aparezcan en un cuerpo codificado que no dejan de petrificar una idea. Bueno,
Aprovecho para agradecerle no solo la conferencia de hoy, sino sus enseñanzas de toda la vida, y con esto voy a cerrar porque me voy a emocionar, y aunque la verdad es un buen día para emociones porque es la clausura del seminario, pero va a haber muchas intervenciones posteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Julieta. A continuación le damos la palabra a la doctora Adriana Dreising de Cloro. Bueno, doctor Antonio Goyano, ¿qué decirle? Por supuesto, el mayor agradecimiento porque haya decidido compartir hoy con todos nosotros, muchos discípulos, este seminario. Y mientras escuchaba a mi querida amiga y colega María Susana, pensaba, ni que hubiéramos trabajado juntas, porque realmente coincido en mucho, en todo lo que ha dicho, y sí, nuestro pensamiento guía fue justamente el de facilitar al juez, pero también a los colegas, a los profesionales del derecho, esta interpretación y aplicación del derecho internacional privado, y me gustaría solo algunas palabras sobre el último punto y luego alguna reflexión sobre el primero. Y sobre este último, qué coincidencia que existe hoy, luego de un año que nos ha marcado, yo diría que una suerte de punto de inflexión en todo, y también en el derecho internacional privado, que nos lleva a repensarlo. Y nosotros estamos ya pensando en un nuevo seminario en el que la pregunta que nos hicimos fue ¿hacia dónde va el derecho internacional privado? Porque indudablemente que se produjo una maduración y se han producido una serie de circunstancias que, sumadas a muchas otras, no solo producto de la pandemia, sino de ese pensamiento reflexivo, crítico, que también usted señaló, nos lleva a pensar que tanto desde la parte general como también desde varios aspectos de la parte especial, el derecho internacional privado está tomando un giro. Y me voy a guardar muy bien las reflexiones que usted ha enunciado en su conferencia, porque son sin duda una plataforma de lanzamiento hacia ese pensamiento que tenemos que hacerlo guiados por lo que nuestros maestros nos enseñan, que en una época marcaron el derecho internacional privado desde una perspectiva, y el pluralismo metodológico también lo conocí primero por sus libros, coincido con María Susana en esto, pero que hoy la tenemos que pensar desde otra. Y una idea esencial para esto es justamente pensar que la parte general, que hoy yo ya no sé si llamarla así, tan parte general, porque no termino de ver cuál es el momento en que se pasa de una a otra, sino que me gustaría no calificarla así, tiene que cambiar. Con respecto, quisiera decir muchas más cosas, pero hay que dejar espacio, así que dejo allí y me voy al primer punto, que sí me hizo pensar, porque el domicilio del niño, tomarlo como aquel en que el niño encuentra refugio por el hecho
de que comienza a desarrollar una serie de actividades en él, a mí no me cierra, porque nosotros particularmente entendemos que el niño no adquiere un nuevo domicilio en el país de refugio porque estaríamos yendo contra el espíritu que impregna todo el Instituto de la Restitución Internacional. Menos aún, y esto lo digo como un lamento, en nuestro país, en que muchas veces son tan largos estos procesos de restitución que son muchos los niños que uno podría decir que adquieren nuevo domicilio y de ese modo terminar aceptando aquello que justamente se quiere sancionar. Voy a quedarme aquí, espero que realmente pueda apreciar lo felices que estamos todos de poder escucharlos y también muy agradecida a las directoras que lo han convencido para que usted sea parte de esta reunión. Y sé que me tengo que callar, pero me cuesta mucho porque no son muchas las oportunidades que tenemos de intercambiar. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor Boyano. Bueno, gracias a usted, doctora Dreising. Yo pienso que usted tiene razón en todo. Y como he dicho, lo que yo propongo es precisamente una tesis para que sea sujeta a la crítica. Téngase presente, no obstante, quiero, si me permiten, hacer una autodefensa sobre el punto primero, ¿no? Sobre la cuestión del domicilio. Yo no me dejaría guiar tanto por esa fuerza que tiene la ilicitud de un traslado anterior. No debemos ver este tema del domicilio solo en el ámbito de las convenciones de restitución, aun cuando es uno de los principales ámbitos de planteo de la cuestión, pero no es el único. Puede haber muchos casos en donde se cuestiona si hay domicilio o no, sin necesidad de tener que enfrentar casos de restitución. Pero aún en los casos de restitución, quiero decir algo que para mí es fundamental. Los padres, o uno de ellos, o cualquiera que lo haya tenido al niño, puede haber cometido un hecho ilícito. Puede haber cometido un hecho ilícito, sí. Ahora bien, creo que el niño es ajeno totalmente a la ilicitud de la ilícita traslación o retención. Y no podemos hacer cargar sobre el niño la culpa de los padres o de terceros. Solamente eso quería decir para que se tenga presente, pero no pienso que con esto voy a lograr ninguna absolución total. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, y a las doctoras por sus intervenciones. Ahora le brindamos la palabra al doctor Alfredo Soto. Muchísimas gracias, doctor Boyano. En primer lugar, bueno, felicitar. Es un enorme placer volver a escucharlo e interactuar, y felicitar, permítame también, otra vez, y posiblemente por última vez, porque sea la última vez que yo hablo en este evento, en esta actividad, a la organización, a ambos institutos. La verdad que un placer enorme. Este diálogo, este encuentro, en que nos vamos reconociendo además y vamos dinamizando la materia, es maravilloso. Y a las doctoras Najurieta y Dreising de Clor, coincido absolutamente con todo lo que han dicho. Muy desafiante, doctor Boyano, particularmente además porque este seminario nos permite integrar todos los aportes. Lo que usted ha dicho respecto, por ejemplo, de la internacionalidad del contrato y el arbitraje y el ejercicio de la autonomía de la voluntad, condice con las disertaciones de nuestros amigos uruguayos la semana pasada, cuando la doctora Fresnedo de Aguirre
la semana pasada hablaba de la regla general, que por ahí uno no advierte mucho en nuestro Código Civil y Comercial del 2601. La regla general, efectivamente, de la autonomía de la voluntad en materias disponibles para la prórroga de jurisdicción, hay que concientizarse de que es una regla general y que por lo tanto a lo mejor esto del 2605 de que se exige la internacionalidad del contrato para que se pueda prorrogar debe revisarse, como efectivamente usted lo ha planteado, y reconocer, por ejemplo, un laudo arbitral extranjero, aun cuando el contrato no sea objetivamente internacional. Pero lo que más, la pregunta más concreta que yo le quería hacer es si pudiera, por favor, doctor, explayarse acerca de qué lugar, en todo caso, encuentra para la teoría del reconocimiento de los derechos adquiridos, de las situaciones válidamente adquiridas en el extranjero, de acuerdo a la ley correspondiente, sobre lo cual usted mismo dijo que hay un gran desarrollo, pero tal vez si usted aquí pudiera explayarse un poco más, si usted lo ubica dentro de la parte general, o si ya no cree, como parece advertir la doctora Dreisen de Clor, una diferencia tan nítida entre parte general y parte especial. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido por su intervención, doctor Soto, y me parece que puedo decir lo siguiente. En cuanto a la cuestión de la autonomía de la voluntad, es un problema realmente difícil y probablemente muy limítrofe, ¿no? Ahora bien, en cuanto al reconocimiento, yo creo que he tratado de poner alguna luz en lo que he llamado el derecho de las relaciones entre los ordenamientos. Y ahí me parece dos modos que podríamos considerar. Uno es el de la incorporación. Por la vía de la incorporación se podría estudiar, me parece, la doctrina del reconocimiento, y no por la vía de la remisión o elección, que es otro método de relacionarse el ordenamiento jurídico, ¿no? Por ejemplo, hablando en un sentido mucho más amplio, por ejemplo, si se nombra, supongamos que el Senado de la Nación nombrara a un embajador en París, nos encontraríamos sin duda con una designación manifiestamente nula, porque el Senado no tiene competencia ninguna para nombrar, para designar un embajador. Por lo tanto, puede ocurrir que tanto en el país que envía como en el país que reciba, no se reconozca la titularidad de este embajador, precisamente porque se ha violado manifiestamente, diría yo, los principios y las normas constitucionales del país que envía. De modo que yo estudiaría todo el problema del reconocimiento en el derecho internacional privado como un método que creo que tiene antecedentes históricos importantes en el derecho internacional privado, por ejemplo, en la doctrina de Quadri, que lo considera como un aspecto de las relaciones entre los ordenamientos. Y es cierto que deberíamos quizá compararlo con el reconocimiento de actos extranjeros, de actos privados extranjeros, de actos administrativos extranjeros y de sentencias extranjeras. En fin, esto es lo que
como primera impresión me animo a responder. Y agradeciendo, por supuesto, su intervención, doctor Soto. Bueno, muchas gracias al doctor Alfredo Mario Soto por su respuesta, doctor Bogiano. Y a continuación le damos la palabra a la doctora María Elsa Usal. Doctora Usal, ahí tendría que activar el micrófono. Ah, uy. Ahí está. Bueno, no me podía desmutear, como dicen ahora. Bueno, ante todo, ¿qué puedo decirle al doctor Bogiano, Antonio, después de tantos años de viaje juntos por el derecho internacional privado y por la vida? Solo diré que como siempre sos provocador y como siempre es interesante escucharte, lindo escucharte y sin duda es un gusto que hayas participado, que estés participando de este seminario, intercambiando ideas que siempre nos hacen estimular el pensamiento. Yo voy a hacer 2 o 3 acotaciones a tus provocativos y provocadores planteos. Respecto de la parte general, coincido totalmente con lo que dijo María Susana, en parte también con lo que dijo Adriana, pero no del todo. ¿Por qué? Porque yo creo que la parte general del derecho internacional privado, y en esto recojo lo que María Susana decía, es muy importante. Es muy importante ¿por qué? Porque nuestra disciplina exige una estructura de pensamiento para comprender la dimensión multinacional del caso. Y la parte general es justamente la disciplina del pensamiento, la disciplina del razonamiento del caso y de la cabal comprensión de la profundidad de los problemas que el caso trae consigo. Es cierto que quizás se puede flexibilizar el estudio y el tratamiento, pero yo creo que uno tiene que flexibilizar cuando sabe lo que quiere flexibilizar. O sea, cuando esa metodología está adquirida, puedo flexibilizar sus límites, pero esto requiere conocerlos previamente, y para conocerlos previamente hay que tener cierta adquisición del razonamiento, ¿no? De la disciplina del razonamiento. Y a eso es a lo que va la parte general. No hablo de una parte general rígida, pero sí de una parte general con líneas orientadoras del pensamiento, que son las que nos llevan a advertir la profundidad de los problemas. Es cierto, como dice Adriana, que después todo se mezcla, porque la parte general aparece funcionando en cada uno de los temas de la parte especial, pero esto lo advertimos cuando lo conocemos, y para conocerlos hay que tomar un espacio de reflexión previo. No banalicemos nuestra materia. El que crea que el derecho internacional privado es fácil no lo conoce. O sea, es un personaje difícil. Es una disciplina que requiere rigor conceptual, rigor de pensamiento. Después podemos flexibilizar los límites, pero cuando ya sabemos qué es lo que queremos flexibilizar. O sea que personalmente le encuentro una función a la parte general, a la introducción a la materia, ¿no? Esto por una parte.
Después, bueno, me imagino que te imaginarás que no estoy de acuerdo con tu postura respecto de la internacionalidad subjetiva, fundamental en materia de arbitraje. No estoy de acuerdo para la Argentina, porque me pongo en la óptica, la ley de arbitraje se pone en la óptica del legislador argentino. O sea, yo creo que no podemos perder de vista que una cosa es el contrato internacional, de su autonomía, y otra cosa es la jurisdicción. La jurisdicción está abierta a la cláusula de prórroga porque el legislador lo autoriza y sustrae del juez natural procesos que deben ser resueltos por el juez natural de la causa. Y en un caso argentino, los jueces naturales de la causa son jueces argentinos, y allí hay una manifestación de la soberanía jurisdiccional de nuestro Estado en el reclamar los casos que consideramos propios. Por eso es que realmente yo creo que es muy sabia la norma cuando le pone un límite a la cláusula de prórroga exigiendo la internacionalidad y exigiendo una internacionalidad objetiva, porque si no el caso es un caso absolutamente interno. Yo creo que ahí hay involucrada una cuestión de soberanía que no hay que ceder. Estoy de acuerdo contigo que un juez extranjero con una cláusula de elección de sede en un caso absolutamente interno, una cláusula de elección de sede en el extranjero, va a asumir la jurisdicción. Para él es un caso netamente internacional, así que no va a tener el juez ningún problema en asumir jurisdicción. Pero entonces mejor va a ser que se preconstituyan garantías para el cumplimiento del contrato en aquella sede, porque creo que si viene a la Argentina ha sido una cláusula que ha querido sustraer de los jueces nacionales, o en todo caso de los árbitros nacionales, un caso de estas características. Y si esto ocurre, por algo ocurre. Yo creo que ahí hay un interés superior del Estado en la tutela de la soberanía jurisdiccional. O sea que desde ese ángulo, si bien no creo que no tenemos ningún problema en que casos absolutamente internos de otros países se prorrogue jurisdicción eligiendo una sede en la Argentina y nosotros aceptemos ese caso y lo resolvamos, que para nosotros es internacional, y lo resolvamos, no vamos a tutelar la soberanía jurisdiccional de otros estados, pero yo creo que sí tenemos que tutelar la nuestra. O sea que yo ahí disiento, bueno, vos sabés porque lo hemos hablado, que creo que hay fundamentos importantes para decir que no. No es lo mismo la autonomía de la voluntad en los contratos que la autonomía de la voluntad en la jurisdicción. O sea, son dos planos de razonamiento diferentes. Y en la tercera intervención, la tercera pregunta que quería hacer es acerca de tu intervención respecto de ese, que me parece interesante, ese orden de prelación de los acreedores de la deuda externa argentina, ¿no? No entiendo muy bien cómo lo ves, esa suerte de privilegio u orden de prelación de cobro, porque pareciera que el privilegio funciona ante un proceso de liquidación. ¿Cuándo se daría ese orden de privilegio? Y en todo caso, si lo pensás como que creo que es lo que estás proponiendo, que sea un tema convenido, un tema, digamos, de alguna forma de saldar la contratación entre privados, pero un privado es el Estado acá, entonces o sea, el Estado actuando como un sujeto de derecho privado, endeudándose. Entonces, la pregunta es, ahí evidentemente sería necesario una ley que autorizase una prelación de esa naturaleza, ¿no? O el establecimiento de un orden de esa naturaleza. ¿Cómo es que lo pensás instrumentado, no? Bueno, como siempre, 1.000.000 de gracias por tus enseñanzas de toda la vida. Bueno, no, al contrario, ¿no? Me siento un poco el reo del asunto, pero tengo respuestas, me parece, para los dos puntos,
por supuesto que la soberanía es algo importante, como los argentinos sabemos, ¿no? Ahora bien, yo personalmente intervine en la redacción del artículo 1 del Código Procesal de la Nación, de manera que yo he sido un ferviente defensor del requerimiento de la internacionalidad objetiva del caso para la posibilidad de la prórroga jurisdiccional o arbitral. Pero pienso que hay que estudiar muy detenidamente si difiere mucho, y a mí me parece que es un asunto para pensarlo, si por ejemplo en un contrato establecemos que un pago se haga en una cuenta en Nueva York, si eso internacionaliza más al contrato que una cláusula arbitral. En fin, sobre esto no quisiera tomar una posición rígida, ya que esta noche o esta tarde se respira un gran ambiente de flexibilidad. Ahora, con relación a los privilegios en la deuda externa, en primer lugar me refiero a algo futuro, a una propuesta futura, porque por el momento no hay ninguna, al menos según mi conocimiento, ¿no? Creo que estoy en lo cierto, de que no hay ninguna estructura actual así en deudas ya contraídas. Pero pienso en lo siguiente, pienso que el país necesita crédito y necesita financiación. Ahora bien, no digo ninguna cosa nueva, por supuesto, basta con oír al coro sincronizado de economistas que claman por inversión. Ahora bien, propongo y pienso que estoy de acuerdo con las tendencias últimas que está propiciando tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario, en el sentido de contractualizar lo que antes era derecho concursal y que no puede ser derecho concursal cuando está de por medio un Estado. Por lo tanto, me parece que tanto el primer caso de protección de primer grado al pequeño prestamista, como en el segundo caso, como segundo orden de prelación, quizá la protección del que presta para invertir, no el que presta solamente para cobrar intereses, el que presta para una obra de infraestructura. No sé, me imagino, no quiero poner ejemplos porque los ejemplos abundan por la necesidad urgente que tenemos de tantas obras públicas en el país, ¿no? Y obras de infraestructura. Imaginemos, sin ir más lejos, obras hidráulicas en toda la provincia de Buenos Aires. En fin, si existe un acreedor que está dispuesto a prestar para vincular su préstamo a una obra de infraestructura de estas características, pienso que se debería considerar con cierta prioridad de rango. Yo lo he propuesto ahí en un segundo lugar, pero bueno, por supuesto, lo que yo digo no es ley ni puede serlo. Lo que sí digo es que esto puede ser objeto de un acuerdo contractual entre todos los acreedores del préstamo. Todos los acreedores están reconociendo el privilegio o la preferencia de tal o cual. Me parece que en un marco contractual sería perfectamente válida la introducción de un orden de preferencias entre los créditos, cuando todos
los acreedores han admitido eso, como ahora ocurre, ¿no? Con tantos aspectos de la refinanciación o reestructuración de las deudas. Pero insisto, mi propuesta es para un futuro que ojalá sea un futuro inmediato. No ha habido de ninguna manera en el pasado, a mi juicio, por lo menos según mi conocimiento, de que estuviésemos en un caso así, porque el Estado argentino se ha limitado a recibir plata y gastarla. Creo que con esto respondo la cuestión y quisiera sujetarme al carácter doctrinario y no entrar en consideraciones apologéticas. Muchas gracias. Lo único que se me ocurre pensar en este caso, que sería una cláusula con una disposición de este tipo, sería casi una confusión. Contractual. Todos los acreedores aceptan ese orden. Y no hay ninguna posibilidad de que ninguno considere que ese orden no ha sido previsto contractualmente. Yo propongo un orden de privilegio contractual, porque no puede haberlo concursal, no puede haberlo. No podemos pensar ya en un derecho concursal para las quiebras o no quiebras, o para los concursos, o para la falta de pago de los estados. Y pero bueno, a ver si celebro tu gran defensa de la soberanía. Pero bueno, me remito a este curso que ahora ya es un poco viejo, ¿no? Que ha dictado Lagarde sobre soberanía y proximidad. Me parece que la soberanía es un punto que la Argentina debería esgrimir con mucho cuidado. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Usal y al doctor Bogiano. En este momento le damos la palabra al doctor Sixto Sánchez Lorenzo. Buenas tardes, buenas noches desde España. Es un placer poder saludar al maestro Bogiano, al que conozco ya hace muchos años y que ha sido un referente también para la doctrina española. Entonces, en mi caso era un joven, ahora ya se ve que no, pero siempre, digamos, ha tenido una enorme consideración por nuestra parte. Y quiero aprovechar porque es un broche de oro para cerrar este ciclo, que he seguido con mucha atención, todo lo que he podido, y que me ha interesado muchísimo el debate de hoy, además. Me parece sumamente interesante. A mí me gustaría plantear solo una cuestión, porque yo no estoy muy de acuerdo tampoco con María Elsa cuando planteaba la renuncia a la jurisdicción en supuestos domésticos, no la internacionalización. Yo creo que no se puede hacer además una extrapolación de la solución jurisdiccional o de la renuncia de la jurisdicción a otra jurisdicción en supuestos internos con la internacionalización del arbitraje. Y hay una prueba evidente. Todos tenemos algunos foros exclusivos en materia de jurisdicción, por ejemplo, en materia de sociedades. En materia de sociedades son exclusivamente competentes los tribunales del país donde radica la sociedad. Y eso hace que no estemos dispuestos a reconocer ninguna sentencia extranjera que se pronuncie sobre una cuestión societaria de una sociedad con sede en España o en Argentina, en su caso. Sin embargo, se puede someter a arbitraje el derecho societario. Y por tanto, ¿eso qué significa? Que el que haya una competencia exclusiva de una jurisdicción no significa que esa materia no sea arbitrable, incluso en el ámbito interno, más aún en el ámbito internacional. Y es más, si no reconocemos la posibilidad de internacionalizar relaciones contractuales en principio internas a través de arbitraje internacional, como decía el profesor Bogiano, simplemente designando la sede, y la consecuencia es no reconocer ese laudo extranjero, eso para una modernización del arbitraje como la que ha hecho en Argentina sería un paso atrás. Porque yo ahora mismo, por ejemplo, estoy arbitrando un caso de un supuesto totalmente interno donde el contrato entre una empresa española y otra empresa española proveedora está en inglés. Y
nos encontramos con que se rige por derecho español, pero realmente el contrato solo se entiende en inglés. Pero es para una obra que se va a hacer en Marruecos, aunque la entrega se hace en España. No es un supuesto internacional, es un supuesto interno. Contrato celebrado en España entre dos empresas españolas y que además se ejecuta en España. Pero tiene dimensión internacional. No veo por qué ese supuesto interno no se pueda someter a un arbitraje con sede en París y proceder al reconocimiento en España o en cualquier otro país. Y además es que en muchas legislaciones arbitrales está previsto así. Cuando se define la internacionalidad del arbitraje, se dice será arbitraje internacional cuando las partes tengan domicilio en distintos estados, cuando afecta intereses del comercio internacional o cuando las partes declaren que es internacional. Y esto, por tanto, hay que tenerlo en consideración. Yo no creo que el arbitraje, que hablamos de materias arbitrables donde no hay principio inquisitivo, donde hay una cierta disponibilidad, no se pueda renunciar a la jurisdicción sometiéndose a una sede en el extranjero. Y no creo que eso genere ningún problema, sinceramente. Yo no sé lo que opina el doctor Boyano, lo que opina María Elsa. Otra cosa, ya digo, someterse a un tribunal extranjero, hasta ahí, bueno, eso sí puede dar lugar a problemas, pero al arbitraje no lo veo. Muchas gracias. Solo acotaría, Sixto, que en tu contrato la obra se iba a realizar en Marruecos, ¿no? Tal vez por eso estaba el contrato en inglés. No, pero no era por eso, porque es que realmente la empresa tenía una explotación fotovoltaica en Marruecos, pero él compraba unas piezas a una empresa española y las compraba en España. Luego él se las llevaba a Marruecos. Pero era un contrato de compraventa interno, porque la entrega se hacía en Puerto Español. Por tanto, dónde se llevaran las piezas era otro tema, pero el contrato era interno. Pero claro, hoy en día la dimensión de cualquier empresa es internacional y a veces simplemente si dos empresas españolas redactan un contrato en inglés, aunque lo sometan al derecho español y tienen este nivel de internacionalización, ¿por qué no van a resolver su controversia en justicia privada con una sede distinta a la española? ¿Cuál es la razón? Si pueden disponer de la solución jurisdiccional en favor de una solución privada, ¿por qué esa solución privada tiene que ser territorial si el tribunal arbitral no tiene foro? Los tribunales arbitrales no tienen foro, tienen sede. Y por tanto, no veo esa implicación. El arbitraje está construido en los años 50 o 60 del siglo pasado sobre esa idea que dice westfaliana, ¿no? Que dice algún autor francés, porque era como un trasunto de la jurisdicción, y decía la sede primaria, la sede secundaria. Hoy en día el papel de la sede es un papel muy relativo. Y por tanto aquí estamos hablando de justicia pública o justicia privada. Pero justicia privada, ¿dónde? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Efectivamente hay un problema ulterior, que es quién controla la anulación. Y estamos pensando siempre que la va a controlar el país de la sede y el país del exequatur. Pero, por ejemplo, Francia, cuando en 2011 reforma la ley de arbitraje, dice, aunque la sede sea en el extranjero, las partes se pueden someter para el recurso de anulación a los tribunales franceses. Eso es un avance desde el punto de vista del arbitraje, es decir, que ni siquiera el país de la sede tiene ya competencia exclusiva sobre la anulación. Entonces yo creo que sería dar un paso atrás no reconocer que la tensión entre jurisdicción y arbitraje no es territorial, es justicia pública frente a justicia privada y los límites de la arbitrabilidad. Pero cuando se puede optar por la justicia privada, ¿qué importa dónde? Esa es la pregunta, ¿no? Que obviamente tengas un mecanismo de reconocimiento de laudos extranjeros, correcto, pero no negarlo porque haya habido una renuncia a la jurisdicción. La renuncia a la jurisdicción existe cuando tú no puedes ir a la justicia privada, pero cuando puedes ir a la justicia privada no puede haber renuncia. Ese es, digamos, el planteamiento que quiero transmitir. Son conceptos diferentes, ¿no? Si hablamos de divorcio, yo estoy de acuerdo, María Elsa. Si hay un procedimiento de divorcio, hay unos intereses públicos, o en materia de menores, o en materias no arbitrables. Pero cuando la materia es arbitrable, ¿por qué no deslocalizarla? Ese es el planteamiento, ¿no? Los árbitros también cometen excesos y luego la gente se arrepiente del arbitraje y luego agradece poder controlar los límites del arbitraje. O sea que yo creo que una defensa exacerbada del arbitraje conspira contra el arbitraje. Que es, bueno, la jurisprudencia francesa me parece que es un buen ejemplo de
exorbitación del razonamiento. La anulación en la sede, todo el reconocimiento de laudos anulados en la sede, creo que todo eso conspira contra el arbitraje, contra la previsibilidad del arbitraje y el marco que uno siempre quiere tener como resguardo, porque entregarse absolutamente a no voy a hacer apologías de viejos dictámenes de procuradores de la Corte que desconfiaban del arbitraje, pero sí digo, y soy partidaria del arbitraje, lo dejo aclarado, pero creo que necesita cierto control en algún lado, en alguna sede, y creo que la sede es un concepto, toma la Convención de Nueva York y me parece razonable. Sino esa absoluta deslocalización que permite que un laudo anulado pueda ser reclamado en otro lado, o sea, nunca terminas el conflicto, eso conspira contra el arbitraje, esa excesiva apertura, que es a la que son proclives la mayoría de los árbitros profesionales, ¿no? Yo será que tengo la deformación de ser un juez, pero bueno, no hablo más. Bueno, yo también tendría alguna cosa que decir. Sobre todo una pregunta, ¿no? Las partes pueden, por su autonomía, internacionalizar válidamente un contrato que ordinariamente sería interno. Pero en casos no no de gran envergadura económica tampoco, pero en casos internos, supongamos por un momento que las partes no están de acuerdo con que puedan obtener justicia en los tribunales argentinos. No sería un pensamiento completamente idiota. Es un pensamiento que también debe ser respetado. Si las partes en asuntos, por supuesto, completamente privados y no habiendo en esos casos intereses públicos en los cuales haya que reparar por alguna norma coactiva o internacionalmente imperativa, si admitimos que un pago en el exterior, por ejemplo, si un pago en el exterior internacionaliza el contrato, no pueda internacionalizarlo un pacto de sede arbitral en el exterior. Si las partes en un arbitraje se arrepienten de la bondad de sus árbitros, bueno, tendrán que hacer como dice el refrán español: tú lo quisiste, tú te lo ten. Ahora bien, salvo casos de violación fundamental de principios de orden público, ¿no? Si ha habido una indefensión absoluta de una de las partes. Pero me pregunto, y pregunto en todo caso a todo el mundo, supongamos que en un contrato interno se ha prorrogado la jurisdicción arbitral, por hablar así, en un tribunal de Madrid o en un tribunal de Ginebra o lo que fuere. Y este tribunal dicta el laudo. Ahora bien, una de las partes no quiere cumplir y no tiene bienes suficientes en el exterior. Y el acreedor tiene que traer el laudo a reconocimiento y ejecución en la Argentina. María Elsa rechazaría el reconocimiento de este laudo. Me pregunto como si fuera jueza del asunto, jueza argentina, ¿no? Que lo es, por otro lado. ¿Qué te parece?
Yo creo que sí, diría que está violentando el artículo 5º de la ley de arbitraje y está violentando el artículo 2605, y le diría además, tú lo que hiciste, fraile Mostén, tú te lo ten, elegiste un mal abogado que no te hizo ver el riesgo que podía haber si no podías cumplir en el extranjero y ibas a tener que litigar en la Argentina, que fue la jurisdicción que abandonaste. Hubieras elegido árbitros, una sede en la Argentina y árbitros que fueran extranjeros, pero con sede en la Argentina. Y entonces allí estarías a cubierto. Creo que tuvo un mal abogado ese señor, me parece, no sé. Yo le diría, aténgase a las consecuencias. Tú lo que hiciste, tú te lo ten. Era previsible que esto iba a ocurrir. Mal abogado, quizá no. Quizá ha tenido la previsión de malos jueces. Bueno, en todo caso se sujetan a la ley. Los jueces aplican la ley, no sorprenden a nadie en este caso. Si puedo añadir algo a la pregunta, en un arbitraje, si las partes en Argentina se pueden someter a arbitraje y por tanto poder renunciar a la jurisdicción, eso no lo discutimos. Lo que discutimos es que renuncien a la jurisdicción pero se vayan a arbitrar a otro país. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿por qué esto puede ocurrir? Y esto puede ser una decisión muy inteligente. Yo estoy aquí con el doctor Boyano. ¿Por qué se pueden ir? Por una cosa muy sencilla. Porque puede que a lo mejor el arbitraje necesite apoyo judicial. Y hay países en donde el apoyo judicial, el auxilio al arbitraje, es complejo y muy largo y muy duradero. Y hay países donde uno puede llevar un arbitraje de manera mucho más ágil porque hay más práctica de los tribunales, como en Francia, por ejemplo, en el apoyo del arbitraje y puedan ayudar a adoptar medidas cautelares, puedan ayudar a la obtención de pruebas, puedan admitir, por ejemplo, la exhibición de documentos, que en algunos países continentales o latinos es muy complejo la exhibición de documentos. Por tanto, puede haber una idea de que yo puedo obtener una mejor justicia arbitral en el extranjero. Lo que no acabo de entender es por qué yo puedo asumir el riesgo de una justicia privada en Argentina y no puedo asumir el riesgo de hacerlo fuera, cuando el país que yo elija como sede no va a tener ningún vínculo con el contrato probablemente. Es que si a mí me dan libertad privada para decidir mi controversia, no entiendo por qué no me dan libertad para hacerlo donde yo quiera. Eso es lo que no tiene mucho sentido para mí, porque luego al final, yo estoy contigo, María Elsa, ningún laudo arbitral va a ser ejecutado si ha habido alguna vulneración de derechos, ha habido un abuso, un absurdo, porque para eso tenemos el mecanismo de la Convención de Nueva York, pero yo puedo asumir ese riesgo. Sé que si me voy a arbitrar a Francia, luego voy a tener que reconocer el laudo en Argentina, y eso me va a costar también más dinero, pero quizá acabe antes que se inicie un proceso en Argentina judicial, o quizá acabe antes que se inicie un proceso arbitral en Argentina y necesito el apoyo de los tribunales argentinos. No hablo por Argentina, hablo por España. Porque en España la justicia es lenta y colapsada. Y en España se puede obtener un arbitraje en 3 meses. Entonces, ¿estamos ayudando a las empresas o las estamos condenando en contra de su autonomía de voluntad a una solución judicial larga, costosa y, por tanto, siempre injusta? Porque la justicia larga es injusta. Entonces, eso es el planteamiento que yo hago. Estamos hablando, ojo, de comercio, estamos hablando de materias arbitrables, no estamos hablando de partes débiles. Estamos hablando de gente que se dedica a los negocios y que sabe lo que le conviene. Entonces, bueno, ¿en qué modelo estamos? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué hay que proteger a los propios comerciantes de sus decisiones? No lo sé. Es mi reflexión. Y no soy un liberal, que conste, ¿eh? Es un tema opinable, como vemos, con muchas aristas. Bueno, no sé, doctor Boyano, si quiere agregar algo finalmente para finalizar el debate. Bueno, yo creo haber dicho todo y estoy de acuerdo con el profesor Sixto, a quien conozco de hace tantos años. En fin, yo mismo he tenido quizá un pensamiento distinto, pero cuando se habla de arbitraje, bueno, se habla también
el contexto del arbitraje. En fin, no quisiera ser demasiado incisivo, ¿no? Pero cuando se somete una cuestión a arbitraje, se somete una cuestión al arbitraje y a los tribunales de la sede del arbitraje que revisarán probablemente el laudo. De modo que, en mi modo de ver, hay una situación de doble efecto. Y en este sentido quizá tenga una parte de razón María Elsa. Yo, sinceramente, no me gustaría contradecirte del todo, pero he visto tantos casos en los cuales las partes, en asuntos privados, por supuesto, en asuntos arbitrables, partamos de esa base, tienen que ser asuntos arbitrables en la Argentina. En asuntos arbitrables, puramente privados, en donde las leyes autorizan el arbitraje, este debe ser reconocido con fuerza, porque si empezamos a someterlo a jurisdicciones que pueden alcanzar distintos grados de chauvinismo, el arbitraje podría naufragar perfectamente. Imaginemos un arbitraje que ha sido sometido a una sede en un lugar del extranjero en donde sea normal sometimiento de los asuntos a arbitraje. Y por alguna razón, no se pueda ejecutar allí, porque el foro de patrimonio no existe, o porque hay insolvencia. Directamente el deudor puede insolventarse. Si hemos sacado del país una fragata Libertad, podríamos sacar también del exterior cualquier otra cosa. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado con respecto a negar en la Argentina una sentencia arbitral que lo único que tiene es el pecado ese, que podría llamarse formal, pero que no puede impugnarse por ninguna otra razón de fondo. Yo estoy de acuerdo, si hubiese una cuestión de orden público, de principios generales, si hubiese una cuestión de normas internacionalmente imperativas, o si hubiese algún fundamento serio en la falta de reconocimiento de los principios de defensa, tanto formal como sustancial, la cuestión cambia completamente. Pero me parece que por aquella condición preliminar no se puede trabar un arbitraje. Me parece que hoy en día esta es la posición más aceptable internacionalmente. No nos olvidemos que en el fondo es la posición que tiene la ley modelo, ¿no? Porque a la ley modelo no se le ocurre ponerle el 2605. Perdón. Bueno, muchas gracias, doctor Goyiano. Bueno, de esta forma damos por culminado el espacio de este debate. Agradecemos a todos quienes han participado con sus aportes, con sus preguntas. La verdad que ha sido un debate muy rico, muy interesante, así que muchísimas gracias. De esta forma le damos la palabra a las directoras Luciana Scotti y Candela Villegas. Muchas gracias, Lucía.
Muchas gracias al doctor Goyano por esta interesante conferencia de cierre y por todo el debate que se generó. Incluso ha habido varios comentarios en el chat que luego se lo vamos a mandar, en algunos con coincidencias, otros con disidencias, pero creo que también es muy interesante que lo pueda tener en su momento. Han participado más de 200 personas, así que hay, además de los aportes que se hicieron por audio y por video, hay otros aportes por escrito. Simplemente de nuestra parte, digamos, queremos agradecerle muchísimo a todos por la participación, y en lo que a mí respecta, principalmente a todos los expositores, en primer lugar a los miembros, a los integrantes de la Subcomisión de Derecho Internacional Privado, que colaboró con la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial de la Nación, porque precisamente nuestra idea con este seminario era trabajar algunos aportes que se pudieran hacer a partir de las disposiciones del Código en este primer lustro de su existencia, y considerábamos que sin la intervención de todos ellos, tanto de la profesora María Susal, como de la profesora Adriana Dreising de Clor, María Susana Ana Julieta, como Marcelo Iñiguez, iba a quedar, digamos, muy inconcluso y posiblemente no íbamos a dar andamiaje al seminario sin la participación de ellos, que se dio, como ustedes recordarán, en las conferencias inaugurales. Seguidamente, agradecerle a los distintos expositores que se fueron sucediendo en los paneles, no me quiero olvidar de ninguno, los voy a leer: al profesor González Pereira, al profesor Alfredo Soto, Guillermo Argerich, Carlos Echegaray, Roberto Stocco, Mercedes Albornoz, Nieve Ruaja, Amalia Uriondo de Martinoli, Milton Feuliade, Mariana Franco, Alejandro Menicochi, Paula Al, Carolina Yud, Luciani Klein Vieira, Claudia Madrid Martínez, María Blanca Notaquela, Julio Rivera Hijo, Cecilia Fresnedo de Aguirre, Eduardo Telechea Berman, Eduardo Vescovi y por supuesto al doctor Antonio Goyano. Este es nuestro agradecimiento, y todos los aportes que se fueron haciendo han quedado grabados, como ustedes saben, están en el canal de YouTube del seminario, están a disposición. Les vamos a mandar en el curso de la semana, tanto a los propios expositores como a los distintos participantes, nuevamente el link para que a partir de ahí puedan conservarlo y, bueno, quizás compartirlo con estudiantes, alumnos u otros interesados. Quizás no todos seguramente pudieron participar en todas las reuniones y tengan la posibilidad de buscar aquel encuentro en el que no pudieron participar o no pudieron participar completamente. Y por otro lado, como les anticipaba Candela, la mayoría de estos aportes van a quedar también en una obra que digamos, hemos lanzado las invitaciones en el día de ayer. Ya varios de nuestros expositores han aceptado y seguramente otros lo harán próximamente, así que en ese sentido les avisaremos cuando esté esta disposición. Por mi parte, nuevamente, muchísimas gracias, y le paso la palabra a Candela Villegas. Gracias, Luciana, y por supuesto que adhiero a todos los agradecimientos que los hemos estado pensando, porque no queríamos olvidarnos de nadie. Realmente ha sido muy grande el apoyo que hemos recibido de tanta gente para llevar adelante estos 10 encuentros, que bueno, estamos muy, muy agradecidas con todos. También queremos hacer una especial mención a todos los asistentes, profesores, colegas, estudiantes, que han sumado casi 900 inscriptos al seminario y que nos han ido acompañando en diferentes sesiones cada uno de estos viernes, participando de una manera activa, y que han sido realmente protagonistas de tan interesantes debates, no solo participando desde Argentina, sino desde el extranjero, con asistentes de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, México, Costa Rica, El Salvador y España. Incluso con las diferencias horarias que eso significa, y en este sentido también le queremos extender un especial agradecimiento al doctor Sánchez Lorenzo, que nos ha acompañado todos los encuentros desde España, realizando aportes interesantísimos al debate, así que muchas gracias, Sixto. Y por último, y no por eso menos importante, agradecerles al maravilloso equipo de coordinadores y colaboradores del seminario: Mariana Antón Pérez, Leandro Baltar, Lucía Proti y Virginia Carletti como coordinadoras, y Martina Clor, Martín Juez Corte y María Belén Villarreal como colaboradores, que han trabajado con gran entusiasmo y que realmente son los responsables de que se hayan podido llevar a cabo estos 10 encuentros.
mi enorme agradecimiento, gracias a todos y todas. Les deseamos que tengan un hermoso final del año y que el 2021 nos vuelva a encontrar compartiendo nuevas actividades en el apasionante camino del derecho internacional privado. Muchas gracias.